Hola, soy John Vergel y en este video vamos a revisar la definición del párrafo. Te invito a que te hagas la siguiente pregunta: ¿qué es un párrafo? Probablemente recuerdes tu primaria cuando la profesora te enseñaba que un párrafo es una unidad de texto que comienza con una palabra cuya primera letra está en mayúscula y finaliza con un punto y aparte. El problema con esta definición es que nos hace escribir malos párrafos. Tenemos que cambiar la forma como entendemos el significado de un párrafo. Rita Flores y Clemencia Cuervo, en su libro El regalo de la escritura, de la editorial Universidad Nacional, nos explican que un párrafo debe entenderse de otra manera, como un fragmento de texto que tiene unidad, organización, coherencia, cohesión, efectividad y sustancia. Vamos a revisar cada uno de los aspectos de esta definición. Comencemos entonces con unidad. Decimos que un párrafo tiene unidad porque acordémonos que nosotros tenemos un argumento para desarrollar el artículo científico, que es una tesis, y los párrafos nos ayudan a desarrollar la tesis. Luego hay unidad cuando el párrafo se centra en una unidad principal que desarrolla esa tesis. Hablamos de unidad también cuando las oraciones se relacionan con esa idea principal. ¿Dónde debemos colocar esa idea principal? ¿Al inicio, en la mitad o al final del párrafo? Pues la recomendación es que entre más novato seas, lo coloques al principio, en la primera oración de tu párrafo. Organización quiere decir que un párrafo no es solamente una idea principal, requiere de otras oraciones que desarrollen esa idea principal. Luego, la forma como tú organizas esas oraciones dentro del párrafo tienen un patrón. En los artículos científicos, el patrón más recomendado es el patrón de la U desnivelada. En otro video más adelante te explicaré cómo escribir con el patrón U desnivelada. Por ahora quiero que sepas que la importancia de la organización radica en que un párrafo bien organizado hace que el lector no tenga que devolverse al inicio del párrafo cuando no está entendiendo. La coherencia tiene que ver con el hecho de que el lector le encuentre sentido a lo que está leyendo en el párrafo, es decir, que lo pueda interpretar. Cuando ese lector interpreta el párrafo en relación con otros párrafos dentro del texto, estamos hablando de una coherencia interna, y cuando el lector lo entiende en relación con otros textos, otros libros, otros artículos, estamos hablando de coherencia externa. Para que un párrafo tenga coherencia necesita primero tener cohesión. Hablamos de cohesión cuando un lector al leer el párrafo entiende la relación que hay entre una oración con la siguiente oración, con las otras oraciones o con los otros párrafos. En un video más adelante te voy a explicar qué recursos puedes utilizar para darle cohesión a tu párrafo. Por ahora, a manera de ejemplo, quiero presentarte las siguientes dos oraciones. Las enfermedades se presentaron en varias clínicas. Estas fueron rechazadas. Cuando un lector no entiende que la segunda oración en relación con la primera, porque él va a decir, no entiendo cuáles fueron rechazadas, las enfermedades o las clínicas. Aquí estamos hablando que este párrafo no tiene cohesión. Si no tiene cohesión, no va a tener coherencia y tenemos escrito un mal párrafo. Hablemos de la efectividad, y es que Rita y Clemencia mencionan que tú puedes tener un párrafo que sea unificado, organizado y coherente, pero si no lo haces interesante, probablemente el lector se va a aburrir leyendo tu párrafo. ¿Cuándo te das cuenta que tú tienes un párrafo que es interesante? Cuando el lector se dice a sí mismo que ha aprendido algo que vale la pena saber. En otro video más adelante te explicaré algunos recursos para mejorar la efectividad de tus párrafos. Por último, tenemos la sustancia, y es una cualidad del texto que permite atrapar al lector, que el lector se enganche. ¿Cuándo puedes tú enganchar a tu lector? Cuando tienes una capacidad de leer la mente de tu lector. Eso que te mencionaba en el video pasado de quitarte de tus ojos y colocarte los ojos del lector. Cuando tú anticipas qué información, qué impresión, qué sensación o qué efecto está esperando el lector en el siguiente párrafo, es cuando logras tener sustancia en tu escritura. Recordemos entonces, a manera de resumen, que un párrafo es una unidad del texto que requiere de varias cualidades: unidad, organización, coherencia, cohesión, efectividad y sustancia. Pero es importante que tengamos en cuenta, como lo mencionan Rita y Clemencia en su libro,
que para poder escribir un párrafo no es que tú te sientes frente al computador y empieces a escribir lo primero que te venga a la cabeza y listo, ya tienes tu párrafo escrito. Necesitas entender la escritura del párrafo como un proceso. Primero tienes que planear cuál va a ser la idea principal que vas a desarrollar en ese párrafo. Luego tienes que transcribir, es decir, ponerte a escribir frente al computador lo primero que te venga a la cabeza para desarrollar esa idea. Pero luego debes revisarlo, que tenga estas características de unidad, cohesión, coherencia, organización, sustancia, efectividad, y ahí sí te comienzas a editarlo para que logre todas estas cualidades y tengas algo muy bien escrito. Cuando le presentes tu artículo a tu supervisor o a tu profesor, él pueda decir, uy, pero qué bonito escribes tú. Muchas gracias por ver este video. Si te interesa, por favor, suscríbete a mi canal y dale un me gusta. Chao.